Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos y alumnas de la Tecnicatura en Gestión Pública. Empezamos la clase número 1 del módulo Planificación y Control de Gestión. En esta clase vamos a ver planificación estratégica, cuáles son sus fases, cuáles son los componentes, la diferencia entre la planificación tradicional y la estratégica. Luego vamos a ver la planificación operativa, concretamente en qué se diferencia con la planificación estratégica, y el concepto de estrategia, porque no podemos hablar de planificación estratégica si no hablamos de estrategia, del concepto de estrategia. Bueno, en el material que ustedes tienen disponible en el aula virtual, tienen varias definiciones y conceptos de planificación estratégica. Yo acá seleccioné dos que son los que más me gustan y que me parecen complementarios, ¿sí? Bueno, fíjense que en estas definiciones lo que me dice es que la planificación estratégica consiste en el ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos. Y acá es donde yo empiezo a combinar las dos definiciones. Es el proceso de establecimiento de objetivos, pero no cualquier objetivo, objetivos de carácter prioritario, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque vamos a poner un ejemplo habitual, ¿sí? No voy a poner estratégico, pero es simplemente para que ustedes sepan la importancia de estas dos palabras, carácter prioritario. Supongamos que durante las 2 primeras horas de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, para poner un ejemplo, yo quiero revisar la clase de la Tecnicatura, quiero realizar la tarea que se me asignó en mi labor, quiero llevar al veterinario a mis perros, quiero ir al supermercado a comprar mercadería para la semana, y bueno, con eso es suficiente. Todas esas cosas quiero hacer en 2 horas. Pero fíjense que hay 2 recursos que están limitados. No puedo yo, un recurso, en esas 2 horas, otro recurso, hacer todo eso, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es priorizar. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué me conviene hacer primero? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que estos objetivos sean de carácter prioritario, porque podemos tener muchos objetivos, pero dada la limitación de los recursos, debo priorizarlos, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos que la planificación estratégica es el proceso de establecer objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de cursos de acción, es decir, estrategias, ¿sí? Para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva es una herramienta clave para la toma de decisiones, sin duda, y acá vamos a agregar que para que una planificación estratégica sea bien diseñada y de alguna manera está relacionado con esto, necesito asignar recursos para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, acá, están cuáles son las palabras claves, las palabras que no deben faltar al momento de definir una planificación estratégica. Objetivos estratégicos de carácter prioritario, ya les di un ejemplo de por qué debe ser de carácter prioritario. De mediano y largo plazo, ¿por qué? Porque si bien lo vamos a ver más adelante cuando diferenciemos planificación operativa estratégica, el plazo es fundamental para saber si estoy hablando de estratégica o de operativa. La planificación estratégica está diseñada para el mediano y o largo plazo y la operativa para el corto plazo, ¿sí? Cursos de acción, es decir, estrategias, que son las que me guían hacia donde quiero llegar, es decir, las metas. Planes de acción, es decir, un sistema integrado de decisiones que es producto de todo este proceso, ¿sí? Y acá, recursos, la asignación de recursos. Algo que no mencionan estas dos definiciones, pero que es muy importante, tiene que ver con la retroalimentación. La retroalimentación sucede durante todo el proceso, ¿sí? Defino objetivos. Cuando voy a diseñar los cursos de acción, ahí puedo ya tener una retroalimentación y corregir
los objetivos, por lo que observo en planes de acción. Cuando paso a los planes de implementación, también puede ser que al diseñar los planes de implementación deba volver a corregir los cursos de acción. En el momento que voy a definir cuáles son los recursos, puede ser que me lleve a redefinir esos planes de acción y consecuentemente modificar el curso y modificar los objetivos. Entonces fíjense cómo la retroalimentación se da en todo el proceso, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la diferencia de manera rápida de cuáles son los factores que hacen que la planificación estratégica sea diferente de la tradicional. ¿Por qué? Porque la planificación siempre existió, ¿sí? Solamente que no hace mucho es que empezó a hablarse de planificación estratégica. Algunas de las características o factores que hacen diferenciar estos dos momentos de planificación, momentos digo porque antes se planificaba de manera tradicional y ahora muy pocos planifican de manera tradicional, muchos de forma estratégica. Tienen que ver también con una cuestión no solo metodológica, sino también con el paso del tiempo, ¿sí? Y también el desarrollo de las personas, cómo las personas se van involucrando, ¿sí? Fíjense, los ciudadanos de antes, probablemente uno iba a presentar un trámite, probablemente no íbamos a presentar trámites en mesa de entrada o probablemente nunca nos habríamos quejado de la mala atención, en el caso de la mala atención, en un servicio público. En cambio, hoy el ciudadano es diferente. Bueno, esas cuestiones han cambiado y tienen que ver con estas perspectivas nuevas, ¿sí? Bueno, un factor es la apropiación. La apropiación, en el caso de la planificación tradicional, el plan es del equipo de planificación, solamente del equipo de planificación, ¿sí? O sea, las 3-4 personas que se sientan en una mesa a redactar el plan. En cambio, en la planificación estratégica, si bien el plan es de ese equipo, de esas 4 o 5 personas que se sentaron a redactar el plan, esas 5 personas luego o durante el proceso de planificación se reunieron con las personas involucradas en estos objetivos y también hicieron una validación con la sociedad civil, es decir, actores sociales, para que esta planificación sea estratégica y sea consensuada, ¿sí? Esa es la diferencia entre la planificación tradicional y la estratégica. Fíjense, bueno, les voy a comentar que en la provincia de Tucumán nosotros tenemos una planificación estratégica establecida por ley cada 4 años y para justamente consensuarla, lo que se hacen son diálogos sociales todos los años de validación de la planificación en el caso de que no haya grandes cambios o revisión. Revisión es revisión y o validación. Si no se cambian objetivos son validaciones, pero si se cambian objetivos se hace una revisión y se hacen cambios, ¿sí? Ese proceso está establecido y en ese proceso, en esa instancia de diálogo, le llaman diálogo social, se llama diálogo social, intervienen las facultades, universidades, intervienen legisladores, intervienen actores de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones, etc. Intervienen investigadores y los diferentes ministerios que conforman el gobierno provincial. Entonces es una planificación estratégica que está avalada por ley, pero que además se realiza en conjunto, ¿sí? Tiene acá una instancia de consenso. Muy bien, es un ejemplo práctico de que eso sucede. El periodo de elaboración. En el caso de la planificación tradicional, existe un tiempo para hacer la planificación. Empieza en el momento en el que empiezo a redactar los objetivos y finaliza en el momento en que esa redacción se convierte en un libro, en una publicación, la publico y finaliza. Terminó el periodo de elaboración de la planificación. En cambio, en la planificación estratégica es un proceso
que se desarrolla de manera continua durante mucho tiempo y no termina con la escritura y publicación del plan, no termina ahí. ¿Por qué? Porque continúa, una vez que los objetivos fueron publicados, se los continúa revisando, monitoreando, evaluando, verificando que se estén implementando las acciones necesarias a los fines de lograr los objetivos propuestos, ¿sí? Entonces esa es otra diferencia entre la planificación tradicional y la estratégica. Por otro lado, tenemos como diferencia o como factor diferenciador los escenarios. En el caso de la planificación tradicional, prevé un solo escenario, una única opción. En cambio, la planificación estratégica, al partir de un diagnóstico que es objetivo, cuantificable, entiende que no hay una única solución. De hecho, en la vida nunca tenemos únicas soluciones, muy pocas veces tenemos muy pocas soluciones. Entonces, esta planificación estratégica prevé la elaboración de diferentes escenarios y diferentes posibilidades que se van definiendo en el proceso de elaboración, ¿sí? Otro factor, y que tiene que ver con el anterior, es la certidumbre. En el caso de la planificación tradicional, al contemplar una sola opción, considera que hay alta certeza de cumplir con el plan y alta previsibilidad. Es decir, todo lo que yo he redactado, creo que todo es posible de lograr. En cambio, en la planificación estratégica, al tener diversos escenarios, hay baja certidumbre y poca previsibilidad, ¿sí? Considera los posibles cambios futuros en el entorno de la organización. La tradicional no, ¿sí? Muy bien. Pasamos a los siguientes dos factores que diferencian estas planificaciones. La previsibilidad. Bueno, como lo decía en el factor anterior, la planificación tradicional prevé resultados. En cambio, en la estratégica no existen resultados previstos, es decir, definidos de antemano. Esa es la diferencia, ¿sí? Sino probables, que puede que sucedan o no. Son dos palabras muy parecidas, pero son muy diferentes. Palabras parecidas, pero conceptualmente son diferentes. Previsible y probable, ¿sí? Previsible, preveo, estoy viendo de antemano que algo va a pasar. Probable, puede que suceda o no, ¿sí? Estructura. En el caso de la planificación tradicional, por ser un libro que se redacta, luego se publica y no se monitorea, no se evalúa, no se vuelve a analizar, es rígido. En cambio, en la planificación estratégica, como el proceso de planificación no termina con la publicación de ese documento, es flexible porque a lo largo de la evaluación, del monitoreo y de la evaluación, pueden ir cambiando las condiciones y puedo ir cambiando los objetivos, los cursos de acción, reasignando recursos, etc. Muy bien, y otro factor que diferencia la planificación estratégica de la tradicional es que en el caso de la planificación tradicional, el objetivo central es diseñar la táctica correcta. En cambio, en la estratégica es elaborar una estrategia adecuada, ¿sí? Adecuada. Fíjense las diferencias. En el caso de la planificación tradicional hablamos de un pensamiento fragmentado. En el caso de la planificación estratégica, un sistema de pensamiento, ¿sí? Todos pensando lo mismo, adquiriendo nuevos conocimientos. En cambio, en la planificación tradicional, cada quien se enfoca en lo que sabe y cada quien diseña el objetivo que conoce más, ¿sí? Por poner un ejemplo en este factor diferenciador. Bueno, ahora vamos a pasar a las fases de una planificación estratégica. Como bien veíamos en uno de los factores diferenciadores entre la planificación tradicional y la estratégica, la planificación estratégica no terminaba con la redacción del plan. Decíamos que continuaba, ¿sí? Que incluso monitoreaba el cumplimiento o no de los objetivos. Bueno, por eso es que las fases de la planificación son las siguientes: diagnóstico, elaboración,
e implementación, ¿sí? En el diagnóstico, lo que debemos hacer, si nosotros vamos a planificar en cualquier organización, en nuestra organización, vamos a tener que definir la misión y la visión, ¿sí? Hay muchos casos donde la misión y la visión ya está definida, de hecho está publicada en el sitio web de la organización. Pero cuando yo voy a empezar un proceso de planificación, necesito revisarlas. Aunque existan, es necesario revisarlas, ¿sí? Ya van a ver más adelante por qué. Luego necesito conocer cuáles son las condiciones internas y externas. Conocerlas con hechos, datos, objetivos, cuantitativos, es decir, que pueda cuantificarlos y que pueda interpretarlos, analizarlos, ¿sí? Para realizar esta fase, ¿sí? Vamos a mencionar acá dos herramientas, el FODA y el análisis situacional. No obstante, hay otras herramientas de diagnóstico que se usan en la parte privada, como por ejemplo las 5 fuerzas de Porter. ¿Por qué no la vemos acá? Porque si bien se puede adecuar para una organización pública, es un poco más complicado hacer la relación de los diferentes actores en ese caso. Por eso es que yo prefiero desarrollar, es mucho más práctico y rápido, hacer la adaptación del FODA y del análisis situacional, ¿sí? Bueno, en el caso del FODA estamos hablando de, por sus siglas, F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenaza. Muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan porque es un análisis muy conocido y utilizado. Igual vamos a repasarlo para los que lo conocen, para quienes no. Les cuento que se trata de hacer un análisis interno y externo, ¿sí? Cuando hablo de internos, estoy hablando de las debilidades y las fortalezas. Y cuando hablo de externo, estoy hablando de las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Muchas veces cuesta diferenciar entre estos justamente factores internos y externos. Pero ustedes imagínense que son ustedes mismos el motivo del análisis FODA. Entonces, digan, bueno, ¿cuál es mi fortaleza? Bueno, mi fortaleza es que no tengo vergüenza en hablar delante del público. Esa es mi fortaleza. Y fíjense que es un factor interno mío, que nadie me lo coloca. Yo soy así. Soy extrovertida y no tengo vergüenza de hablar ante el público. Esa es una fortaleza. Sale de mí. Es interna. Una debilidad, y una debilidad es que a pesar de que no me da vergüenza hablar ante el público, me sonrojo. Pero soy yo la que me sonrojo. Ahora, una oportunidad. Bueno, la oportunidad es que hablando en público alguien me vea y me contrate para ser actriz. Y entonces fíjense que eso ya depende de alguien de afuera, no depende de mí. Una amenaza. Bueno, una amenaza que cuando esté actuando en un escenario se me caiga la tarima. Bueno, no depende de mí, depende de que la tarima esté mal puesta. Bueno, traté de llevarlo hacia mi persona o hacia la persona de cada uno de ustedes para que identifiquen claramente cuáles son factores internos y cuáles son externos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando uno va a hacer el análisis FODA de la organización, porque en realidad lo que vamos a hacer es un análisis FODA de la organización, no mío o de ustedes, cuesta diferenciar entre una fortaleza y una oportunidad, por ejemplo, que son los dos factores positivos, internos y externos, pero positivos al fin. Y cuesta diferenciar entre las debilidades y las amenazas, negativos, pero uno es interno y el otro es externo. Entonces, voy a poner un ejemplo ahora ya en el ámbito de una organización. Una fortaleza puede ser, por ejemplo, el personal motivado, los recursos humanos motivados. Y una debilidad puede ser, porque estoy en el ámbito de la organización, y una debilidad puede ser que los recursos humanos no están capacitados. Entonces fíjense como un solo aspecto, que son los recursos humanos, pueden ser tanto una debilidad como una fortaleza.
Una debilidad es que no están capacitados y una fortaleza es que están motivados, ¿sí? Ahora, una oportunidad y una amenaza. Vamos a poner un ejemplo de oportunidades. Bueno, somos una organización que certifica normas ISO y se abre el concurso al premio de calidad y tenemos la oportunidad de ganar dinero y reconocimiento. Bueno, esa es una oportunidad, porque no depende de mí. Yo puedo certificar normas ISO, puedo cumplir con todos los estándares, pero la oportunidad está fuera de mi organización. Está en quien organiza el premio a la calidad. Y que lo gane o pierda, bueno, es otra historia, pero en realidad es una oportunidad. ¿Sí? Fíjense, está afuera, no está en la organización. ¿Cuál puede ser una amenaza? Bueno, una amenaza puede ser, por ejemplo, que el aumento del dólar hace que iban a cambiarnos las computadoras, pero ya no nos van a cambiar porque el dólar se disparó. Esa es una amenaza, el aumento del dólar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer recambio de PC. Lo cual después va a generar otras cosas, pero es una amenaza porque no está dentro de la organización. Yo no lo puedo gestionar o trabajar de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, es importante que ustedes sepan que las fortalezas y debilidades son factores internos, ¿sí? Y las oportunidades y las amenazas son factores externos. A su vez, este análisis, el FODA, nos puede permitir identificar tipos de estrategia, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Estas 4 que ustedes ven en los cuadrantes del centro. Tiene que ver con la estrategia FO, lo que hace es fortalecer, mejor dicho, aprovechar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. La estrategia DO, que se basa en las debilidades y en las oportunidades, se basa en convertir esas debilidades en fortalezas y gestionar aquellas oportunidades, ¿sí? La estrategia FA consiste en mantener las fortalezas y, si es posible, maximizarlas y mitigar el efecto de las amenazas detectadas. En el caso de la estrategia DA, consiste en convertir las debilidades en fortalezas y también mitigar el efecto de las amenazas detectadas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el mismo análisis FODA me permite hacer no solamente un diagnóstico, identificando fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, sino que además me permite identificar posibles cursos de acción, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente el análisis situacional. ¿Por qué rápidamente? Porque es básicamente algo muy parecido al FODA, porque fíjense, el macroentorno, ¿qué sería del FODA? Identificar las oportunidades y las amenazas. Y el microentorno, ¿qué sería del FODA? Analizar las fortalezas y las debilidades, aspectos internos, ¿sí? Solamente que acá se agrupan de otra manera. Es más, muchas veces se usa un combinado de estos dos tipos de análisis. En el caso del macroentorno tenemos aspectos económicos, lo que les decía recién en el ejemplo del FODA, el aumento del dólar, demográficos, legales, políticos, tecnológicos, etc. En el microentorno, recursos, como les ponía el ejemplo en el FODA, de los recursos humanos, destinatarios, procesos, valores. 2 minutos, 2 segundos me voy a detener acá. Nosotros llamamos los servidores públicos destinatarios a quienes reciben nuestro servicio. En una empresa privada, ellos tienen clientes, usuarios, ¿sí? Nosotros hablamos de destinatarios que también pueden ser usuarios, pero no hablamos de clientes, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la etapa de diagnóstico puedo utilizar el FODA o el análisis situacional como herramientas para ese diagnóstico. La segunda fase de la planificación es la elaboración, ¿sí? En la elaboración lo que debemos hacer es identificar correctamente los objetivos estratégicos
identificar cuáles son los productos que quiero lograr concretamente de la definición de esos objetivos, quiénes van a ser los responsables de que esos objetivos se cumplan, cuáles van a ser los recursos con los cuales vamos a contar para el logro de los objetivos y finalmente tengo que monitorear y evaluar, ¿sí? ¿Por qué es importante este último punto? Que ustedes lo van a ver en un módulo más adelante al que le interese hacer el módulo de monitoreo y evaluación, para el que esté haciendo el programa completo lo van a ver también ahí. Es importante porque fíjense que nuevamente la planificación estratégica no finaliza con la definición de objetivos. Necesito monitorear, necesito evaluar para ver qué tengo que corregir para atrás, para ver qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo. El monitoreo y la evaluación son parte del proceso de planificación. Y la diferencia entre estas dos palabras a veces se confunde, pero en realidad no son cosas iguales. Monitoreo es mirar, como la palabra lo dice, miro. En cambio, en la evaluación hago juicio de valor de eso que estoy mirando. Entonces, ¿qué estoy mirando? Que el dólar, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Estoy aumentando que el precio del azúcar aumentó. En realidad estoy viendo el precio del azúcar, perdón, estoy viendo el precio del azúcar. El precio del azúcar que es, voy a poner un ejemplo, 100 pesos. Bueno, ese es el dato, estoy monitoreando. Ahora voy a evaluar, ese precio, 100 pesos, ¿es alto, bajo? ¿Cuánto aumentó? ¿Bajó? ¿Sí? Entonces, fíjense, esas son las diferencias. Monitoreo, miro. Evalúo cómo está eso que estoy mirando. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Muy bien. Lo van a ver más en detalle en el módulo de monitoreo y evaluación. Y la tercera fase de la planificación estratégica es la implementación, ¿sí? Donde finalmente aquello que diseñé, aquello que escribí, aquello que debatí y consensué y que está contenido en el plan, ¿cómo se traduce en hechos reales? Esa es la implementación, ¿sí? Y fíjense que nuevamente es recomendable poner a consulta de la sociedad civil para que ellos vean cómo se están utilizando los recursos, qué es lo que se está priorizando, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo definí como objetivo pavimentar calles en vez de priorizar colocar cloacas. Entonces, capaz que yo lo pongo a consideración de la ciudadanía y la ciudadanía dice, no, yo quiero primero las cloacas porque después van a tener que romper el pavimento para colocarme las cloacas. Entonces fíjense que el hecho de poner a consulta de la sociedad civil también, no solamente por una cuestión de transparencia, sino que además uno puede validar esos objetivos propuestos y corregirlos a tiempo, ¿sí? Bueno, justamente lo que sigue es, debe ajustarse el plan a las disponibilidades de recursos, ¿sí? Eso es muy importante, porque posiblemente los vecinos quieran cloaca, pero no me alcanza la plata para eso y lo que me alcanza es pavimentar. Entonces probablemente voy a pavimentar otro barrio que ya tiene cloaca, ¿sí? Bueno, entonces voy poniendo ejemplos dependiendo del tema que vamos viendo. Si les surge alguna duda, ustedes me consultan, por favor, por el foro. Entonces, vimos las fases, vamos a volver, las fases de la planificación estratégica. Dijimos que son el diagnóstico, la elaboración y la implementación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el proceso de planificación completito. Vimos las fases, que son 3, pero esas 3 fases se desglosan en estos componentes. Entonces, fíjense cómo la misión y la visión, ¿en qué fase están? Si yo les hiciera una pregunta de autoevaluación, la misión y la visión, ¿en qué fase están? En el diagnóstico. Si yo les preguntara la definición de objetivos y estrategias y planes de acción, ¿en qué etapa están? En la elaboración. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver específicamente cómo debo redactar una misión, una visión, objetivos, estrategias y planes de acción. La misión. Y por eso es que en un momento les decía, la misión y la visión, por más de que exista y por más que esté publicada
en la página, debo revisarla, debo volver a leerla y saber si se adecua o no. ¿Por qué? Porque la misión no es eterna, puede cambiar, ¿sí? Entonces, la misión define la razón de ser del organismo. ¿Para qué existo? ¿Para qué existo como organización? ¿Sí? Y en una redacción de misión no debe faltar qué es lo que mi organización ofrece como servicio o como producto terminado final. No debe faltar la definición de a quiénes va dirigido ese servicio, es decir, cuáles son los usuarios o beneficiarios o destinatarios, que es la otra palabra que usamos, y qué pueden esperar estos usuarios o beneficiarios de estos resultados, es decir, qué efectos va a causar, ¿sí? Y luego, algo que puede estar o no estar, se recomienda que esté, pero a veces no es necesario, y ahora les digo por qué, es el ámbito territorial de su acción. ¿Por qué les digo que a veces no hace falta? Porque en general cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Tucumán, en su página, describe su misión, yo ya sé que estoy hablando del Ministerio de Salud de Tucumán. Entonces sé cuál es el ámbito territorial de acción, ¿sí? Entonces, aunque la misión no contenga el ámbito territorial, yo ya sé que por el nombre de quien la redacta y de quien la explicita, su ámbito territorial es la provincia de Tucumán, ¿sí? Caso contrario, si eso no se identifica en el título, sí debe ser definido, es recomendable que esté, ¿sí? Esa es la misión. Yo les voy a poner un ejemplo, porque a veces se confunde el concepto de misión y visión, ¿sí? En el caso de la misión, la pregunta es eso, ¿para qué existe? En el ámbito público se hace otro ejercicio que también es válido, se lo puede implementar en el ámbito privado, es ¿qué hago yo organización, qué hago yo que no hace otro y que si no lo hago no tengo razón de existir? ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Un kiosco que vende solamente refrescos. Bueno, ¿por qué existe? Porque vende... ¿Qué hace? ¿Qué hago yo? Vendo refrescos. Si no vendo refrescos, no existo. Bueno, ahora, ¿qué me diferencia a mí que vendo refresco de todos los que venden refresco? Bueno, lo que me diferencia es que yo vendo refrescos en todas las paradas de colectivo y que estoy abierto, mi negocio o mi servicio se ofrece las 24 horas del día y no hay ningún otro vendedor de refresco que ofrezca ese servicio. Entonces esa tiene que ser mi misión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hago yo? Que no hace otro y que si no lo hago no tengo razón de existir. En el ámbito público hay casos donde está muy claro y muy marcado, como por ejemplo el Ministerio de Economía, la Dirección de Rentas, en particular bajando, digamos, en la jerarquía, la Dirección de Epidemiología, la Dirección de Recursos Humanos, pero fíjense que una Dirección de Recursos Humanos puede existir en diferentes reparticiones. Ahí sí vale la pregunta, ¿qué hago yo, Dirección de Recursos Humanos? ¿Qué no hace otra Dirección de Recursos Humanos y que si no lo hago no tengo razón de existir? Bueno, para empezar lo que hago es, voy a poner un solo ejemplo, actualizar el eje del personal. ¿Pero qué me diferencia del resto? Que la demora de actualización o que actualizo constantemente o periódicamente una vez al mes el eje del personal. Entonces eso ya me diferenció del resto. Y con esa característica diferenciadora es que puedo definir la misión. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver la visión. La visión es cómo me veo yo de acá a 10 años. Y es clave siempre decir de acá a 10 años porque es un horizonte largo, ¿sí? No estoy hablando de 2 años, 3 años, 4 años. Estoy hablando de 10 años, ¿sí? Puedo decir cómo me veo de acá a 20 años. Bueno, acá
Lo que decimos es, o lo que está escrito es, cómo me veo, cómo deseo que sea el organismo en un futuro. Pero ¿por qué yo les digo 10 años? Bueno, porque a veces uno al futuro lo ve en un año o al futuro lo ve en 2 años. Por eso es importante y les recalco el tema de los 10 años, 20 años. ¿Cómo me veo en ese futuro? ¿Cómo quiero ser en los próximos años? Y acá es muy importante tener en cuenta cuáles son los valores de esta organización. ¿Cómo quiero ser vista y percibida en el futuro? Y voy a poner un ejemplo que en esta situación de pandemia fue muy conversado, sobre todo en los primeros momentos que transitamos, cuando se cuestionaba mucho el tema de la salud o la economía. Sin duda, en esa decisión hay valores que están definiendo cuál es la visión y hay valores que también están haciendo, marcando, mejor dicho, cómo quiero o cómo quiere la organización ser vista y percibida en el futuro. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. La diferencia entre misión y visión es que la visión es cómo me veo en el largo plazo, 10 años, cómo me veo en 10 años, y la misión es qué es lo que hago yo, que no hace otra organización, y que si no lo hago no tengo razón de existir. Objetivos estratégicos. Esta parte, bueno, acá yo les marco pautas, ¿sí? De cómo redactar un objetivo. Hay muchas maneras de redactarlo, muchas opciones, hay diferentes metodologías también. La metodología de marco lógico es una, es válida, hay muchas organizaciones que la utilizan. Eh, Al margen de las tantas metodologías que existen, yo elijo una y que está trazada aquí en esta presentación más que nada como pautas. ¿Por qué? Porque cuando uno va a redactar un objetivo, en general siempre se olvida de algo. Y sin ese algo que uno se olvida, está incompleto el objetivo. Por eso es que, independientemente de la metodología que luego se utilice, que tiene que ver más que nada con la redacción, con que si utilizo un verbo en infinitivo o utilizo un verbo en el futuro, pero como si lo estuviera viviendo en el presente, independientemente de cómo redacte el objetivo, que en realidad ahí está mucho la diferenciación entre una metodología y otra, lo importante es no olvidarse de ninguno de los factores o ninguna de las preguntas que debo responder con la definición de objetivo, ¿sí? Entonces, acá tienen unas pautas que espero que les sean útiles. Cuando ustedes van a definir un objetivo, siempre tienen que pensar en qué hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tienen que pensar en la acción. Y muchas veces, para ayudarnos, es mejor, yo lo recomiendo, pensar esa acción con un verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, lograr, realizar, brindar, capacitar, ¿sí? Los verbos terminados en ar, er, ir. Entonces, esto nos obliga a pensar, y es una pregunta que me debo hacer cuando voy a redactar un objetivo. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué acción voy a hacer? ¿Sí? En el caso, como les explico un poquito más abajo, como hablamos de una planificación operativa, muchas veces, una planificación estratégica, muchas veces los objetivos son demasiado ambiciosos, como por ejemplo erradicar la pobreza. No está mal, porque es un objetivo estratégico. Si fuera un objetivo estratégico, ahí ya tengo que pensar en algo más lograble en el corto plazo. Y muchas veces cuando se redacta una planificación estratégica, no se tiene, son verbos en algunos casos abstractos, porque no sabemos con certeza si lo vamos a concretar o no. Por ejemplo, lograr llevar a cabo. Fíjense que hay dos verbos, pero muchas veces se los utiliza como auxiliares para poder redactar objetivos estratégicos, ¿sí?
En síntesis, acá lo importante es definir una acción concreta que se traduce en un verbo en infinitivo. En una planificación estratégica, ese verbo en infinitivo puede ser de amplio alcance y demasiado ambicioso, ¿sí? Y está bien porque es una planificación estratégica. La segunda pregunta inmediata que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? O mejor dicho, esa acción sobre qué cosa. Quiero eliminar, quiero erradicar, ¿qué? Bueno, el qué cosa es, por ejemplo, la pobreza, los accidentes de tránsito, el papel en la administración pública. Bueno, ya me estoy contestando dos preguntas. El papel, los trámites presenciales. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quiero eliminar? ¿Qué es lo que quiero erradicar? ¿Qué es lo que quiero? La acción que puse arriba. La otra pregunta clave que me tengo que hacer es ¿dónde? ¿Sí? Yo recién les decía eliminar el papel en la administración pública. Ahí ya estaba contestando a esta pregunta, por eso me adelanté. ¿Dónde? ¿Dónde? En la administración pública, en San Miguel de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde? ¿Dónde lo quiero hacer? En la dirección de recursos humanos. ¿Dónde? Entonces fíjense que acá hay tres preguntas claves que debo contestar en la redacción de un objetivo, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿De qué cosa? ¿Dónde? Y la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Sí? Bueno, y acá estoy hablando del horizonte de tiempo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y acá puede ser un plazo fijo o un plazo estimado, como por ejemplo, acá yo les pongo un ejemplo, diciembre de 2030. Hay otros más específicos, hasta el 20 de octubre de 2020. ¿Sí? Entonces fíjense que no puede faltar el horizonte, sea que lo redacte bien detallado, como por ejemplo 20 de octubre de 2020, o que lo redacte de manera general, como por ejemplo 2030. Voy a hacer un paréntesis, hay una agenda que no sé si ustedes la conocen, para el que la conoce sabe de qué le estoy hablando, para el que no, les recomiendo que la busquen en internet. La Agenda 2030 se trata de un listado de 17 objetivos y 169 metas, ¿sí? Y fíjense que justamente esta agenda es al 2030. En esa agenda hay objetivos, pero ustedes van a ver que la mayoría de los objetivos y las metas en realidad están planificadas al 2030. No me dicen a diciembre de 2030, a enero de 2030, no, me dice a 2030. Pero tengo el horizonte, está redactado el horizonte, ¿sí? Cierro paréntesis, vuelvo. Entonces, fíjense que me hago con estas 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué cosa? ¿Dónde? ¿Cuándo? Con D de dedo. Y la última pregunta que me tengo que contestar es ¿cuánto queremos lograr? ¿Cuánto con T? Y esta pregunta es muy importante y es la que muchas veces, estas dos en realidad, son las que muchas veces faltan cuando uno lee un objetivo. Y si uno tiene estas pautas, lo mira y dice, acá está faltando la definición del cuánto. Es importante saber si yo quiero, por ejemplo, reducir, ¿qué cosa? La cantidad de papeles, ¿dónde? En la administración pública provincial. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre del 2020. ¿Pero cuánto querés eliminar? ¿Todo? ¿Todo de acá a diciembre del 2020? ¿O querés eliminar el 50% del papel que actualmente existe hasta el 2020? ¿O querés eliminar el 10%? Y fíjense cómo la definición del cuánto está limitada por el cuándo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que no es estratégico, pero que vale para que entendamos cómo juegan el plazo, que es el cuándo, con el cuánto. Yo lo que quiero es estudiar, voy a poner un ejemplo, lo que quiero es estudiar todo el material de la clase número 1 de planificación y control de gestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Estudiar. ¿Qué cosa? Todo el contenido de la clase. ¿Dónde?
Bueno, lo voy a estudiar en mi casa. ¿Cuándo? Y bueno, yo lo quiero estudiar hasta las 10:30 de la noche del día de hoy. Todo el material, porque tenés media hora. Entonces fíjense que el plazo me está condicionando y probablemente yo no logre estudiar todo el material. Probablemente logre estudiar 3 hojas. ¿Sí? Ahora, si yo digo, quiero estudiar todo, bueno, pero para eso necesito no ponerme como límite a las 10:30, sino a las 6 de la tarde. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo entre el cuándo y el cuánto juegan. Ahora, la utilización de estas palabras claves en la redacción de un objetivo estratégico, el orden puede variar para que quede bien redactado o no, pero no pueden faltar. ¿Sí? Y una última aclaración es que cuando utilizo verbos fuertes que tienen, algunos tienen implícito el cuánto, como por ejemplo eliminar la pobreza. Si yo digo eliminar es porque estoy hablando de todo, del 100%. Ahora, si yo digo reducir, ahí sí tengo que decir cuánto, ¿sí? Muy bien, esas dos aclaraciones, el orden, las preguntas me las tengo que hacer a todas. El orden en la redacción del objetivo puede variar, pero siempre el verbo adelante. Muy bien, estrategias. Y ya vamos terminando. El concepto de estrategia. Bueno, para desarrollar este concepto, les voy a explicar cómo a mí me parece que es lo más práctico para entenderlo. Fíjense que acá está la meta. Este señor que está acá quiere llegar a su casa. Su meta es llegar a su casa. Ahora, lo que se pregunta este señor es ¿cómo llego a mi casa? Y esa es la estrategia. ¿Sí? En síntesis, la estrategia es el cómo. ¿Qué camino voy a tomar para llegar a esta meta, a esta misión, a este objetivo, en el caso que sea más específico? ¿Cómo? Entonces, concretamente, el concepto de estrategia, así como para definir los objetivos, yo me hacía preguntas claves. Para definir la estrategia, me hago otra pregunta clave que es ¿cómo? ¿Sí? Bueno, vuelvo acá al gráfico. Esta persona quiere ir a su casa, que es su meta, y tiene que elegir la estrategia. ¿Por dónde va a ir? Y una buena pregunta es, ¿qué tiene? ¿Por qué? Porque si tiene un tren, probablemente se vaya por acá. Sin duda, no va a poder. Fíjense cómo justamente los recursos, me voy a ir para allá, justamente los recursos limitan esa elección, limitan la elección de la estrategia. ¿Sí? En este ejemplo, bueno, es claro, porque yo digo, bueno, tengo una ruta acá perfectamente pavimentada, me voy a ir en un auto, no me voy a ir a caballo. Entonces, con el recurso que tengo, elijo este camino. Ahora, si tengo este recurso, no tengo más opción que irme por acá. Si tengo el auto, también me puedo ir por acá. Y ahí yo voy a tener que evaluar, bueno, si voy por acá, el auto me va a durar más tiempo, porque no se va a romper, no se va a golpear con piedritas, no va a toparse con pozos. Pero este camino es más corto. Entonces ahí fíjense que tengo un auto y tengo esos dos caminos probables, pero en función a lo que quiero cuidar, en este caso, ¿qué quiero? ¿Cuidar el auto o quiero cuidar el tiempo? Si quiero cuidar el auto, me voy a ir por acá. Si quiero ahorrar tiempo, me voy a ir por acá porque es más corto. Eso lo sé de antemano, por eso es que es una opción. Entonces fíjense que tengo un recurso, dependiendo del recurso y en este caso, cuál es qué es lo que yo necesito cuidar, ¿sí? Para llegar a mi meta, voy a elegir, con este recurso tengo dos alternativas
posibles, 2 cursos de acción posibles, ¿sí? En cambio, con este recurso, que es el tren, tengo un solo camino, un solo curso de acción, una sola estrategia posible, que es esta, ¿sí? Bueno, si estoy a pie, no me queda otra, puedo irme por acá, puedo irme por acá, puedo irme por acá y puedo irme por acá. Todo va a depender de qué otra cosa me esté limitando. Bueno, acá tengo vértigo, no voy a ir por acá es peligroso y por acá me queda cerca. Bueno, entonces fíjense que dependiendo nuevamente del recurso que tengo y de otras variables, voy a elegir el cómo llego a mi casa, ¿sí? En este caso, cómo llego a la meta. Ahora me vuelvo para abajo. Estrategias. Otra vez, en realidad acá les estoy escribiendo de manera conceptual lo que les acabo de explicar en la diapo anterior. Definen el cómo llegar al objetivo, ¿sí? Bueno, y hay ejemplos de si yo, por ejemplo, quiero disminuir la pobreza, ¿cómo quiero hacerlo? Bueno, quiero generar trabajo genuino, quiero facilitar el acceso a viviendas, quiero gestionar servicios básicos. Eso es el cómo. ¿Estamos? En un ejemplo de definición de estrategias. Y acá tienen un ejemplo claro y por eso les decía que a veces se confunde, lo he visto muchas veces, que se confunde el concepto de objetivo estratégico con estrategia. No son lo mismo. Acabamos de ver que la estrategia es cómo y el objetivo estratégico responde a otras preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, como objetivo quiero mejorar los tiempos de respuesta en la tramitación de la entrega de pensiones. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Bueno, voy a cambiar todas las computadoras. Acá está mejor redactado. Impulsar cambio tecnológico y capacitación funcionaria en todo el país. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre objetivos estratégicos y estrategia. Planes de acción. Y acá es donde nos empezamos a meter yo les decía hace un momentito, o mejor dicho, cuando empezábamos, que una de las cuestiones fundamentales que íbamos a ver es la diferencia entre la planificación estratégica y la planificación operativa. Fíjense que, voy a volver al esquema de cuáles son los componentes del proceso de planificación. Y fíjense que un componente son, mejor dicho, los planes de acción. Estos planes de acción no son otra cosa que el plan operativo. Y fíjense que ahí está, ese es el vínculo con la planificación operativa. La planificación estratégica es amplia, donde se definen objetivos, cursos de acción, pero eso tiene que volcarse en un plan de acción. Este plan de acción es la planificación operativa. ¿Sí? Muy bien. Hay muchos autores que se explayan demasiado bien, ¿no? Se explayan sobre la diferenciación entre la planificación operativa y la estrategia. Hay una diferencia fundamental que es el horizonte, pero en síntesis, para no hacer algo complicado de este aspecto conceptual, la planificación operativa tiene los mismos elementos de una planificación estratégica y agrega uno que otro elemento más. ¿Por qué? Porque al ser más operativa, al ser más en el corto plazo, necesita ser monitoreada un poquito más de cerca, con algún que otro indicador adicional, con algún que otro dato de más, ser monitoreada en menos plazo que la estratégica, pero necesita especificarse más en qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, si yo en la planificación estratégica digo que quiero reducir la pobreza, en la planificación operativa voy a decir que voy a entregar la tarjeta cabal, que voy a implementar aguache, y fíjense que son cosas mucho más específicas, pero que todo eso contribuye al logro del objetivo estratégico, que es disminuir la pobreza. En síntesis, lo que les quiero decir es que
Cuando ustedes tengan que encarar el proceso de planificación y hacer una planificación operativa en una situación y una estratégica en otra situación, no se asusten porque en síntesis se definen más o menos cosas, pero cómo se redacta un objetivo, para redactar, mejor dicho, un objetivo, sigo exactamente las mismas pautas, ¿sí? Que en general es como lo más complejo y es el corazón de la planificación, sin desmerecer todos los otros elementos que también son muy importantes. Pero el objetivo, de cómo se define un objetivo, es exactamente igual. Lo que cambia es el horizonte y lo que cambia es el verbo. Que en la planificación estratégica el verbo es muy ambicioso, en cambio en la operativa es un poco más cumplible, tangible en el corto plazo. ¿Sí? De todas formas, acá también siguiendo una metodología que es la de marco lógico, yo les listo los elementos de una planificación operativa según la metodología del marco lógico. Una planificación operativa tiene objetivos estratégicos que los llama fines también. Pero fíjense que ahí está el vínculo directo, inmediato con la planificación estratégica. La planificación operativa parte de un objetivo estratégico. Este objetivo estratégico tiene indicadores de impactos. Esta planificación estratégica define objetivos generales que los monitorea con un indicador. Estos objetivos generales tienen objetivos que son más específicos, operativos, ¿sí? Le llaman componentes en la metodología de marco lógico, pero son objetivos que son monitoreados por indicadores de resultados. A su vez, para cumplir con ese componente u objetivo operativo, se definen actividades. Para definir las actividades, estas pautas que les comentaba sobre cómo redactar un objetivo, también se las utiliza, respondiendo a esas 5 preguntas. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, fíjense que esas pautas también me sirven para redactar las actividades, que son monitoreadas por indicadores de seguimiento de productos o de productos. Y las metas, ¿sí? Porque es importante esto último, que también existe en la planificación estratégica, porque para eso también hago un diagnóstico. Yo necesito saber hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar. Y ese hacia dónde se traduce en un número y en un plazo, y eso es la meta, ¿sí? Bueno, esquemáticamente, la relación entre la planificación operativa y la estratégica es la siguiente. La misión y la visión, que la defino cuando estoy elaborando o cuando estoy transitando el proceso de planificación estratégica. La elaboración de objetivos estratégicos, que pueden desagregarse en objetivos más específicos, pero que no dejan de ser estratégicos, y que luego se traducen en metas y se monitorean a través de indicadores. No se asusten por esto, que lo vamos a ver en la clase que sigue. Estos objetivos estratégicos son los objetivos generales de una planificación operativa que tiene indicadores. Estos estos objetivos específicos son, en algunos casos, los componentes de una planificación operativa que tiene indicadores de resultados y que luego se traducen en actividades. Voy a poner un ejemplo de una planificación estratégica y operativa. En el ejemplo que les decía de reducir la pobreza, un objetivo específico puede ser implementar la asignación universal por hijo en todos los departamentos de la provincia. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Más allá de que sea una bajada de alguna manera, lo voy a poner como ejemplo, como si fuera una decisión de la provincia implementarlo. Entonces, la decisión de la provincia como objetivo estratégico específico, es implementar AUH en la provincia. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, implementar AUH en todos los departamentos hasta diciembre de 2019. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, las actividades van a ser, primero,
relevar cuál es la cantidad de personas que no cuentan con asignación universal, relevar cuáles son la cantidad de niños que están escolarizados, relevar cuál es la cantidad de niños que están vacunados, relevar cuál... Entonces fíjense cómo las actividades ya se traducen en un nivel mucho, pero mucho más operativo. Otra actividad es realizar una reunión con el referente de ANSES para realizar un convenio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces fíjense cómo las actividades son mucho más detalladas, más tangibles y cumplibles en el cortísimo plazo, ¿sí? Muy bien. Diferencias entre la planificación estratégica y la operativa. Un poco me fui adelantando, pero acá están todas ordenadas. Una diferencia clave, fundamental, es el horizonte de tiempo. La operativa está pensada para el corto plazo y la estratégica en el mediano o largo plazo. En el caso de la planificación estratégica, las acciones se prevén o se describen de manera general. En la operativa, en cambio, en la operativa de manera específica. Los objetivos, bueno, como les comentaba, en un caso que es en el caso de la planificación estratégica, me sitúo en una situación deseada en general, eliminar la pobreza. En cambio, la operativa en algo mucho más cercano, lograr colocar infraestructura social básica en Gran San Miguel de Tucumán, por poner un ejemplo. Independencia a la hora de decidir los objetivos. ¿En qué sentido? Que la planificación estratégica parte de una situación de diagnóstico donde prioriza y dice, bueno, estos van a ser mis objetivos. En cambio, la planificación operativa no puede ignorar lo que ya está definido como objetivo en el plan estratégico. Por eso es que se dice que no hay independencia al momento de realizarse la planificación operativa. ¿Sí? Es necesario, si yo voy a realizar una planificación operativa, necesito ver si mi organización tiene una planificación estratégica y tomarla como norte, como horizonte, como guía. Mis objetivos deberían estar contemplados o alineados, esa es la palabra, alineados a los objetivos de una planificación estratégica. Y llegamos a la hora y vamos a ver por último las finalidades de la planificación estratégica. Hay varias finalidades, unas que son fundamentales, otras complementarias y otras finalidades. Es fundamental planificar para coordinar actividades, para asegurarnos de que el futuro se tome en consideración, porque hay una frase muy famosa que dice: planifica o serás planificado. Entonces es importante planificar porque estamos viendo a dónde qué es lo que queremos ser en el futuro, ¿sí? Nos obliga a ser racionales. ¿En qué sentido? Hago un diagnóstico, evalúo cómo estoy, veo qué es lo que puedo cumplir y qué no, qué es lo que está a mi alcance y qué no, qué recursos tengo y qué recursos no tengo. Entonces me obliga a ser racional. En el caso, las organizaciones deben planificar para controlar. También hay un dicho famoso que es: controla o serás controlado. Y es cierto, es fundamental el control en el sentido, en el buen sentido de la palabra y utilizado de manera correcta. Finalidades complementarias. Bueno, además de estos principales fines o fines fundamentales, la planificación estratégica me sirve para difundir la estrategia. Muchas veces existe una estrategia, existen incluso los valores, la misión, la visión de la organización y la gente no la conoce. Pero cuando sucede un proceso de planificación estratégica, al estar parte del equipo involucrado y a su vez luego esta planificación se difunde, se convierte en un medio para la difusión no solo de la estrategia, sino también de la misión y de la visión. Sin duda es un norte y también nos sirve como un sistema de aprendizaje.
Fíjense que si ustedes en el momento de diagnóstico realizan un FODA, van a aprender muchas cosas, se van a dar cuenta, van a conocer la organización, áreas o funciones que a veces, por el hecho de estar en una función específica, uno no conoce necesariamente la función del compañero que está al lado. Entonces, planificar, al obligarnos a hacer un diagnóstico, también nos sirve como un sistema de aprendizaje. Finalmente, también la planificación nos sirve como herramienta de negociación o transmisión de información. Transmisión de información, por lo que les decía hace un momento de la difusión de la estrategia. Y como herramienta de negociación, y esto es muy importante, ustedes imagínense que yo voy a pedir financiación. Entonces voy al Ministerio de Planificación de la Nación, por ejemplo, y digo, bueno, necesito fondos. ¿Para qué? Y bueno, porque quiero, no sé, construir una calle. Porque me salió, no porque lo tenga planificado. Ajá, bueno, ¿y dónde va a realizar esa calle? ¿Dónde va a construir, dónde va a pavimentar esa calle? No sé. ¿Cuándo? No, tampoco sé. ¿Cuánto necesita de plata? Y no sé todo lo que me pueda dar. Fíjense qué floja es la negociación si yo no tengo una planificación. En cambio, fíjense si voy al mismo Ministerio de Planificación y le digo, necesito recursos, necesito plata para pavimentar la calle. Así, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, acá está el plan de trabajo, donde hicimos un análisis de impacto y vimos que los vecinos de acá estarían muy contentos de tener la pavimentación. Además, como es un barrio donde el recolector de basura no llega por tal situación, al colocar la pavimentación esto se va a ordenar, lo que además me va a permitir cobrar más impuestos provinciales, recolección de servicios, por ejemplo, y yo tengo previsto hacerlo de tal fecha hasta tal fecha porque es el periodo donde no llueve y eso me va a permitir hacer un mejor uso de los recursos y además tengo personal de vialidad comprometido para la realización de la obra, por lo cual voy a necesitar recursos solamente para el material. Fíjense cómo cambió la situación de tener un plan de trabajo y de no tenerlo para ir a negociar, ¿sí? Bueno, si no me equivoco, eso es todo. Acá termina la clase número 1 de planificación. Si hablé muy rápido, si hay algo que quieran que les aclare, que no haya quedado claro, por favor me escriben en el foro. Cualquier sugerencia sirve para mejorar, así que serán bienvenidas. Y los espero en la siguiente clase donde veremos indicadores.